again. Welcome back. Class 64, are you ready? We will finish our story with Philip Johnson, and then I will introduce you to Nancy. Nancy Johnson, yes sir, Nancy Johnson. Aquí la tienes. Y el texto, en el libro. Si no tienes el libro, pues aquí lo compras. Este y los otros dos. 4.500 frases, 4.500 términos de vocabulario. Y aquí la señora Johnson. Pero primero terminemos con su marido. Are you ready? Clase 64, no está mal, ¿eh? ¿Dónde está nuestra amiga? Aparecerá aquí luego, creo. Si Marta lo pone. Okay, Philip Johnson, you remember. He works in a bank. He's married. He's married to Nancy. He has 2 children. He's the general manager of the bank. He goes to work every day at 8:30. He gets to work. He gets to the bank at 9. He parks under the bank in the parking garage. And he spends the morning talking on the telephone and reading financial reports. Fíjate que dijo report. No digas report. Los hispanohablantes tenéis la costumbre muchas veces de report, pero es report. ¿Se acentúa la segunda sílaba? Totalmente. Report. You stress the second syllable. Stress the second syllable. Report, report, report. So he spends the morning talking on the telephone and reading financial reports. En inglés se dice financial, no financiero. Financial reports. At 12:30, he stops and goes to lunch. He spins, he parks, he goes, he gets to, he stops, he goes to lunch. And he doesn't go home for lunch. He goes to a restaurant in the center of Lincoln. Why? Because there are a lot of good restaurants in the center of Lincoln. He spends 1 hour having lunch. Sometimes he goes alone, and sometimes he goes with clients, and sometimes he goes, por cierto, cliente, compra un servicio. Customer compra un producto físico. En inglés hay 2 palabras para cliente, customer y client. Y la diferencia básicamente es el customer compra productos físicos como lápices, libros, mesas, camisas, customer. Client compra servicios como clases de inglés o servicios jurídicos a un abogado o un arquitecto que proporciona un servicio. Entonces, los arquitectos tienen clients, los abogados tienen clients. Nosotros básicamente tenemos clients. Aunque con los libros podemos decir que son físicos, son customers. En este caso concreto, tal vez. Okay, but los bancos ofrecen servicios financieros, clients. Aunque se dice customer a veces para la banca. So, sometimes he goes alone for lunch, and sometimes he goes with clients or friends. Or workmates, compañeros de trabajo, workmates, escrito mate, workmates. He goes back to the bank at 1:30 and works the rest of the afternoon. He works the rest of the afternoon until 6 o'clock, 6 p.m. At 6 o'clock he goes home. He gets home at 6:30, but sometimes he doesn't go home. Sometimes he goes to his son's school to watch his son play baseball or basketball. His son is Michael. Michael is a very good athlete. Muy deportista, muy atleta, decimos en inglés. He's very good con TH. He's a very good athlete. When he goes to his son's school, he doesn't get home. When he goes to his son. My son, no. When he goes to his son's school, colegio,
he doesn't get home at 6:30. He gets home at 8 o'clock. Okay. Now, he doesn't travel. Travel is viajar. Travel. He doesn't travel very often. No viaja muy a menudo. He doesn't travel very often. But sometimes he needs to go to Omaha, Nebraska. Omaha is a big city. Not big. For Nebraska, Omaha is a big city. 700,000. Es como Zaragoza en España, quizás. He needs to go to Omaha. Tiene clientes ahí. When he goes to Omaha, he usually stays in the Omaha Sheraton Hotel. But sometimes he stays, recuerda que to stay, además de permanecer o quedarse más allá del tiempo estipulado, significa alojarse. ¿Dónde te vas a alojar cuando vengas a Madrid? Where are you going to stay when you come to Madrid? He usually stays in the Sheraton and the Omaha Sheraton Hotel. But sometimes he stays in the Holiday Inn. Inn con INN significa posada, venta, parador. Este tipo, cualquier lugar de hospedaje a lo antiguo. Como Don Quijote en las ventas. Okay. That's an inn, pero se ha traído a los días de hoy de forma poética, digamos. Sometimes he stays at the Holiday Inn. He prefers, la hace de nuevo, ya la tercera persona singular. He prefers the Sheraton because it, el hotel, he prefers the Sheraton because it has a breakfast buffet. Buffet, así se pronuncia buffet. O sea, lo pronunciamos un poquito a lo francés. All right, that's Philip Johnson. And his wife is Nancy. Are you ready? Hey, Nancy, are you ready? Are you ready? Are you ready? I'm going to introduce you to our friends, the students. Are you ready? All right. Now, Philip is 39 years old, but Nancy, no. Nancy isn't 39. Nancy Johnson is 38 years old, and she's Philip's wife. She's Philip's wife. She lives with her husband. Siguen juntos, ¿eh? She lives with her, y seguirán juntos. Bueno, sí. Habrá un momento, pero eso lo veremos. She lives with her husband and children. She lives with her husband and children, 2 children, in Lincoln, Nebraska. She's from Kansas. She's from Kansas, the state immediately south of Nebraska. She's an interior decorator. I'm a teacher. You're a student. Marta is a producer and director, television producer and director. But Nancy Johnson is an interior decorator or interior designer. In the morning, she teaches interior design at a technical school 20 miles from Lincoln. Yeah. So in the morning, she doesn't decorate. In the morning, she teaches decoration. Well, she teaches interior design at a technical school. También es correcto decir in a technical school. Los hispanohablantes soléis tener obsesión con cuando uso at, cuando in, cuando on. La regla del atonín. Ok, bueno. Entre at y in, ante la duda, in. No pasa, in. Cuando es ubicación, de estar en un sitio. Ante la duda, in, porque siempre es correcto. Siempre. Si vas a una farmacia para comprar un fármaco, y estás dentro, hablando con el farmacéutico, estás in the pharmacy. Y si el farmacéutico tiene un perro muy grande que siempre está dormido en el suelo al lado, wow, vaya perro. El perro también está in the pharmacy, en las dos. Tú como cliente y el perro, porque ahí está. Quizás para proteger al farmacéutico por si entra un mareante. Ok.
Entonces, in es correcto en ambos casos. Sin embargo, curiosamente no. Sin embargo, lo más habitual es decir que yo como cliente estoy at the pharmacy. Porque estoy ahí por un motivo, que es comprar un fármaco, un medicamento. Entonces dice at. Cuando estás en un sitio por un propósito, se suele decir at. Repito, en es correcto porque estoy dentro de la farmacia, eso es correctísimo. Pero estoy at the pharmacy. Ahora, si dices que the dog is at the pharmacy, la gente se ríe. Porque imaginan a un perro de pie pidiendo aspirina. Es que, bueno, es imposible que un perro esté at the pharmacy. Pero es perfectamente planteable que esté in the pharmacy. Y un ser humano, las dos cosas. Entonces, no te obsesiones con at o in. Usa in, si no estás seguro. Pero at es por un motivo. Los niños están at school. Claro, están dentro del recinto del colegio, por supuesto, pero están at school, porque están ahí por un motivo, que estudiar. Estudiar. Si vas al médico, you're at the doctor, at the dentist, at church. La gente que se acostumbra a ir a misa o a un servicio religioso, van ahí una vez por semana, normalmente es at church, porque están en un lugar por un motivo. Ahora bien, si yo me desmayo y pierdo la conciencia y me despierto y estoy dentro de un aeropuerto, I'm in an airport. No digo at porque no estoy ahí ni para comprar billetes ni para facturar equipaje. Simplemente me despierto en un aeropuerto y digo, anda, this is an airport. I'm in an airport, Marta. Why am I in an airport? Not at, porque no tengo mis maletas ni billetes. Ahora bien, si voy con maleta y billetes y me llaman y dicen, no, I'm at the airport. I'm at the airport. Yes, I'm planning to fly to New York, etc. Es una parte muy larga, pero viene bien, pero recuerda, no te obsesiones. Y con in resuelves. Ahora, no confundes in con on. Eso sí. Puedes estar on the table, pero no in the table. In the drawer, el cajón sí, pero no, etc. Okay, Nancy Johnson is vaya tangente. Nancy Johnson is 38 years old. She is Philip's wife. She lives with her husband and children in Lincoln, Nebraska. She's from Kansas, the state immediately, doble M, no, inmediata en español, inmediata, doble M. The state immediately south of Nebraska. South of Nebraska. She is an interior decorator. In the morning, she teaches. Tercera persona. Teach, I teach, you teach, she teaches. Se añade una sílaba más aquí. Porque la palabra termina en che. Teach. No se puede decir teach. No es realista. Teaches. She teaches interior design at a technical school 20 miles from Lincoln. La pobre tiene que 20 millas, son 30 kilómetros, 32. She begins, empieza. She starts her classes, porque tiene dos. She starts her classes, le digo en plural porque tiene dos, at 10 o'clock. And finishes. I finish, you finish, she finishes. And finishes at 12. She starts at 10 and finishes at 12. She starts at 10 and finishes at 12. At para las horas, ojo, a las 12. At 12. She has 2 classes. Each, cada uno. Each one, también nos vale. En este caso, each o each one nos valen, ambos. She has 2 classes, each with about 15 students. About or around. Around is alrededor de, about is a eso de, o aproximadamente. It's about. She has 2 classes, each with about 15 students. Then, después. Luego,
Luego después. Then she goes home to have lunch. She goes home. 20 miles. After lunch, she goes to her husband's bank, where she spends about 30 minutes. Recuerda que spend, además de gastar dinero, es pasar tiempo o dedicar tiempo. Then, after lunch, she goes to her husband's bank, where, donde, dedica, where she spends about 30 minutes with the woman responsible for expansion. A woman, una mujer, a woman. There's a woman in Philip's bank responsible for expansion. Responsable de la expansión, se dice, o sea, ampliación del banco. El banco crece. Entonces van estableciendo nuevas delegaciones o nuevas oficinas bancarias, nuevas sucursales. Entonces hay quien diseña, hay lo que es decoración y diseño interior de las nuevas sucursales, etcétera. So, lo hace sin cobrar nada. It's her husband's bank, and her husband is the general manager of the bank. Remember? Philip Johnson is the general manager of the bank. And after lunch, Nancy, his wife, goes to Philip's bank to help. En español se diría para ayudar. Pero en inglés, for helping, no, to help. To help. Siempre es tú más el infinitivo to help. Para ayudar, para ir, para saber, a no ser que sea funcionalidad. Si es funcionalidad, solemos decir for más el gerundio. Un abrelatas es para abrir latas. A can opener is for opening cans. Un abre botellas es para abrir botellas. A bottle opener is for opening cans. Es funcionalidad. Un micrófono es para ampliar la voz o para ampliar el sonido. A microphone is for amplifying sound. Entonces estoy expresando la funcionalidad de algo, no el propósito. Yo estoy aquí para enseñar inglés, no para otra cosa. Eso es propósito. I'm here to teach. Si digo I'm here for teaching English, parece que soy una máquina. Good morning, welcome to class 64. Entonces se podría decir el robot. I'm a teaching robot. Robot. Se dice robot. Curiosa pronunciación. Si fuera un robot, podría decir for, porque es funcionalidad. ¿Cuál es mi funcionalidad? Pues enseñar inglés. But I'm a human being, I think. I'm a human being, Marta. So I'm here to teach. Okay, so she, our good friend, Nancy Johnson, after lunch, she goes to her husband's bank to help the woman, propósito. ¿Para qué propósito? To help a woman responsible for expansion. Yes, to help the woman. She looks at the plans, los planos, sí. She looks at the plans for the new branch banks. Branch, como un rancho, ranch, con B delante, branch, es una rama de árbol, para empezar, branch. Pero usamos ese concepto de ramas para sucursales o agencias o delegaciones, branch. A branch office, a branch bank, es un banco, sucursal de banca. All right. For the new, so she looks at, mira los planos, inspecciona, examina. She looks at the plans for, where am I? Me he perdido. For the new branch banks and gives, proporciona, recommendations about interior design and decoration. Interior design and decoration. She doesn't receive a salary for this. Lo hace porque es buena persona. She doesn't receive a salary for this. She does it, lo hace. She does it. Fíjate cómo enlazo. She does it. En la palabra it es un sonido subordinado. She does it because the woman
is a good friend of hers. The woman isn't a good friend of mine. And the woman isn't a good friend of yours. And she's not a good friend of Marta's. And she's not a good friend of Philip's. Es empleada de Philip. But she's not a good friend. But she's a good friend of Nancy's. Es buena amiga de Nancy. Escucha. She's a good friend of, repito con friend, la de al final de friend, se enlaza con of. Friend of. The woman is a good friend of Nancy's. Si dices she's a good friend of Nancy, sin apóstrofe S, no suena mal en absoluto. Suena correcto. No lo es, pero suena correcto. Entonces no pasa nada. Un profesor no experto, no experimentado, pues estaría apurado para explicar por qué a friend of Nancy, a friend of Nancy's, pero pues no sé, los dos valen. Sí, los dos valen en la práctica, en la teoría no. Hay que poner el apóstrofe S. Esa mujer es amiga de Nancy. That woman is a friend of Nancy's. Si decimos that woman is a friend of Nancy, entonces se admitiría that woman is a friend of me, en vez de a friend of mine. En inglés se usa el pronombre posesivo. Ella es amiga mía. O sea, literalmente decimos ella es amiga de mía. She's a friend of mine. O sea, la forma posesiva. Entonces, si ponemos el nombre propio, Nancy en este caso, pues tenemos que mantener el aspecto posesivo. That woman is a friend of mine. She's a friend of yours. She's a friend of Marta's. And she's a friend of Nancy's. ¿Ok? Ahora repito, si dices por error, she's a friend of Nancy, no pasa nada porque suena correcto también. En fin, suena correcto, pero no lo es. All right, so Nancy doesn't receive a salary for this help. Yes. But she does it, lo hace, she does it because the woman is a good friend of hers. She's not a good friend of mine, she's a good friend of hers. All right. Okay, ¿dónde estoy? In the afternoon, ya después, por la tarde. In the afternoon, she works as an independent decorator. Yeah, a lo libre, autónoma. Freelance. Fíjate que he dicho, trabaja como decoradora freelance o independiente. Y he usado as. Y luego siempre, ¿cuál es la diferencia de as and like? Bien. Escucha. I work as a teacher. Okay? Sometimes me da la impresión de que I work like a slave. Trabajo como profesor. Pero a veces me da la impresión de que estoy trabajando como un esclavo. Entonces, I work as a teacher. But sometimes my impression is I work like a slave. Claro, en español se dice trabajo como profesor, en inglés como un profesor. I work as a teacher. O sea, trabajo de profesor. I work as a teacher. Pero a veces, repito, me da la impresión que trabajo como un esclavo. I work like a slave, pero que no soy esclavo, pero soy como si lo fuera. So, like es similar a, pero no es. Mira, as es como. Estoy aquí como tu profesor. Y es verdad, I'm here as your teacher, not like. Like sería hago las veces de profesor, pero no lo soy. Like. So as es que es. Like means similar o como si fuera. Luego se solapan un poquito. Luego hay otros aspectos que veremos por aquí, donde posiblemente se puede intercambiar. All right, pero en esto no. So, in the afternoon, she works as an independent decorator. Some days, algunos días, y cierra la boca con la M de some, porque si no, estás diciendo días de sol. Sundays, o domingos, los domingos. Sundays, recuerdo una vez que dije, pregunté a un alumno hace años,
la reina de España morirá algún día. Y dije, will the Queen of Spain die someday? Y mi alumno dice, bueno, puede ser, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Cómo? Bueno, a lo mejor morirá en un domingo, a lo mejor en un sábado. Claro, el alumno entendía domingo, Sunday, y yo decía someday, algún día, someday. Y luego cuando tú hablas, cierra bien la boca con el M, por favor, para que la gente no te entienda el domingo. Sunday, someday, someday, somewhere, there'll be a new way of living, there'll be a way of forgiving, someday, there's a place for us. So some days, algunos días, she spends 2 or 3 hours visiting different clients. Claro, tiene clients porque es un servicio. And other days, ¿qué hace los otros días? Bueno, lo tendremos que ver en the next class. Take care.